Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, en nuestro programa de variedades y valores de un pueblo, hoy tenemos una persona invitada que viene de una localidad vecina, como ser de Inriville. Ella es Graciela Bachifava, es escritora, profesora de lengua, literatura y latín, directora de teatro, profesora de portugués, trabaja en su pueblo de Inriville y también aquí en Valdicera. Así que le debemos nosotros también mucha atención y mucho agradecimiento porque viene a educar a nuestro pueblo. Así que le damos la bienvenida y le digo, ¿cómo te va, Graciela? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y la verdad que Valdicera no es cualquier lugar para mí, es un lugar muy sentido, muy que llevo en mi corazón. Hace 23 años que estoy educando jóvenes aquí, Uy, no hace un rato. no hace un rato. Así que, bueno, es mi lugar en el mundo también. Bueno, eso nos alegra mucho. Así que, bueno, Graciela, bueno, vamos a comenzar primero desde tu inicio. Por ejemplo, elegiste una carrera en la cual comenzaste a transitar todos estos logros que vos me explicaste recién. Comencemos después del secundario, cuando te fuiste, bueno. hiciste, a ver, desde Eh, allí en adelante. Yo voy a empezar de otro momento, digamos, yo de chiquita, mi papá era muy lector, leía el diario La Razón y yo siempre fui muy curiosa y decía de dónde vendrán las palabras, cómo nacen las palabras, por qué había palabras más difíciles. Después, con el tiempo, pensé, digo, ¿cómo hace esa gente para hablar tan bien y incorporar esas palabras tan complicadas para una niña? Así que bueno, esa fue mi curiosidad. Mi papá era un autodidacta porque tenía quinto grado, pero nunca faltaron libros en mi casa y por él tengo ese gusto por la lectura, por compartir lo que leíamos. Siempre entre los dos teníamos un ida y vuelta de lo que había en el placar del baño, donde teníamos las cosas para leer y compartíamos. Bueno, y eso, esa inquietud y el interés por la escritura, ¿eso te comenzó desde niña, desde el secundario, desde la primaria? Desde niña ¿cuál fue el, digamos, el detonante? Creo que después iba a ser más tarde, ¿no? Cuando iba a quinto grado, fui al colegio de las monjas, al Instituto Santa Juana de Arco en Cruz Alta, Ujú. y bueno, yo quedé deslumbrada por esa escuela de las hermanas de Lyon, de Francia, en aquellos tiempos. Una escuela que tenga teatro, que tenga piano. Yo estaba fascinada con todo esas cosas del arte que ahí nos mostraban. Las hermanas que nos daban clase eran muy buenas docentes y algunas no eran monjas. Y bueno, y ahí ese gusto por la palabra cuidada, porque nos hacían cuidar mucho las palabras a la hora de escribirlas y aprender palabras nuevas. Eso es la buena formación. Y era chiquita. Pero bueno, Era chiquita. Y así que, bueno, después me vine de ahí de esa escuela y era muy chica para estar tanto tiempo lejos de todo, ¿no? Pero estuve un año y termino ahí en Inriville. Después hago el secundario, estudio economía, administración, nada que ver qué bueno. a mí, que también es muy bueno porque sirve para la vida. O sea, Y de número también podemos hablar. también podemos hablar Qué de números. bueno. Y así que, y bueno, yo termino el secundario en plena dictadura militar. Bueno, sabemos muy bien cómo se vivieron esos tiempos antes de la dictadura, eso sería tanto para hablar, porque en la época nosotros viajábamos, mi papá vivió muchos años en Buenos Aires y bueno, así que él amaba Buenos Aires y íbamos mucho y así que bueno, transitamos muy bien todo lo que fue la dictadura del 70, desde la época de los montoneros Mm. hasta que Ah, asume el gobierno militar. 76. 76. Así que bueno,
Yo termino el secundario y 81, en plena dictadura, bombas, todo lo que vivimos en aquellos tiempos. De terror. De eso podría ser un libro también de eso. Y entonces... ¿Y no vos en este caso, en esos años, estabas allá? No, vivíamos en Inrivilla. Ah, bien. Pero bueno, mi papá ayudó a algunos amigos sin saber, porque, digamos, la gente acá de los pueblos no podíamos tomar la dimensión de lo que era. Sí. Sí tendría para contar un montón de cosas que no es este el momento, ¿no? Claro, sí. Y así que bueno, yo no estudié enseguida. Y estudié de más grande, ya estando casada con 2 hijos. Yo me sentía, nunca había dejado de leer, y en ese lapsus de tiempo, que tampoco está ahí en mi currículum, vamos a decir, pertenecí a los pintores del sudeste cordobés, pintores que pintan Córdoba. Siempre me acuerdo un día que yo pinté un cuadro, lo tengo de Valdicera, pintando, íbamos de pueblo en pueblo, los pintores aquí en la zona, en la región sudeste, y bueno, también incursioné en el mundo de la pintura, que es apasionante, que es como la música, que es como las palabras, es infinito, no tiene límites. Yo digo, disculpame, te corto, Graciela, comparo música, pintura, repostería. Tenés que poner el gusto, el toque, para que ese producto sea agradable para los ojos y para el gusto. Para el gusto. Y en el caso, hace poco yo escucho mucha música, mucha de todos los géneros, me gusta, soy una apasionada de la música, y escuchaba un cordobés, que en este momento no me acuerdo su nombre, y me gustó mucho la definición que dio de ser creadora o de algo. Y él dijo así algo que a mí me gustó mucho y que creo que... Dice, yo creo que uno no crea nada, dijo él. Todo como los ingredientes, como las notas, como las palabras, están todas ahí. Yo que tengo que tener esa magia de cómo las combino, cómo llega al oído, cómo le doy sabor. Perfecto. Cómo tiene sonoridad una palabra. Cómo resalta más. Y bueno, y ahí está, creo que yo siempre pienso que en ese momento, cuando uno está en un acto creativo, no sé si uno es uno el que escribe, si no hay algo como sale divino. Sale de adentro. O hay algo divino que maneja esa situación. Sí. Yo cuando pienso en la idea de Dios, creo en Dios, y pienso en la idea de Dios, pienso que Dios toca a las personas y le dice, vos vas a hacer esto. Esa idea de Dios. Puede ser, sí. Yo siempre digo que por ahí uno cuando nace ya viene con algo así. Entonces, bueno, a mí se me dio por las palabras, por combinar palabras, después la estudié como ciencia. Contar historia, todo eso. Pero cuando uno piensa en literatura, en la lengua, en todo esto, es tan amplio, y yo agradezco tanto haber estudiado esta carrera, porque no es solamente contar la historia, la lengua es maravillosa, y bueno, como yo una vez escribí, dice, la lengua es la base para crearnos a nosotros mismos. O sea, nosotros somos seres hablantes. ¿Nosotros cómo nos creamos? A través de las palabras. Seguro. Bueno, seguimos esta nota con Graciela aquí, tiene como digo siempre yo, Graciela en su manera de expresarse, en su manera de contar un poco su vida, podríamos decir que casi el libro gordo de Petete, porque según ella me dijo recién, tiene tantos temas para desenvolver aquí en este programa que vamos a sacar todo lo que podamos. Bueno. Hasta que tengamos tiempo. Yo siempre creo que no sé nada, yo no sé que no sé nada. Soy curiosa y esa curiosidad hace que aprenda. Sí. Y bueno, y con respecto a las palabras, siempre escribí de adolescente, cuando escribíamos los primeros poemas.
y siempre estuve escribiendo. Y durante la pandemia escribí mucho, traje este cuaderno porque este es un borrador, escribía el día que no tenía así ninguna inspiración poética, y hoy lo estuve viendo, era el 30 de abril del año 2020, y escribía lo que iba escuchando, lo que padecía: ausencia, preventivo, el abrazo, el dolor, la alegría, el coronavirus. Iba escribiendo palabras sueltas. Para que te quedara para vos eso, Sí. o se la enviaba a alguien. No. Teleconsulta, escribía, pero hasta lo más insólito, muy contagioso, infecta a millones de personas, que es robusto el virus. Y mirá lo que escribí: las buenas noticias son espantosas, murieron 10 o 20 personas. Y cómo iba relatando, lo que se venía, sí, o lo que uno se imaginaba. Lo que estaba viviendo encerrada. Entonces a mí me servía esto para ir como desahogando. Me escribía preocupante, alarmante, magia, pandemia, 118 días. Iba poniendo encierro, detectó, iba haciendo como qué sé yo, una no sé. descripción de lo que pasaba. Claro, frío, calles vacías, vallas, montículas, no se puede caminar libremente. Iba poniendo, y cuando fue la fiesta del pueblo, que allá es la Virgen del Carmen, el 16 de julio, todo que uno veía a través de los videos, porque estábamos adentro, allá eran muy estrictos para todo, vi una chata que llevaba a la Virgen, sola por el pueblo. Eso me impactó, esa chata que iba con la Virgen, y no había procesión, pero esa chata fue por todo el pueblo con la Virgen. Y yo escribí: un manto blanco de diosa pasó por el pueblo, encajes que atravesaron cuerpos, almas, paredes. En cada filigrana el hombre, las mujeres, los niños dejaron súplicas. El manto se llenó de lágrimas. Cada cristal que reflejaba el sol era la pena de un hombre. La luz que lo descomponía dibujaba un círculo. El círculo era un anillo concéntrico. La humanidad solo veía tinieblas. El sol se había atrapado en él. Los hombres claman a su reina. Entonces fue tan impactante para mí ver esa Virgen que iba en esa soledad de las calles, de que no había nadie. O sea, te dio un incentivo para crear algo en base al drama que se estaba viviendo. Exactamente, yo el drama lo convertí en poesía. Claro. Y bueno, y en eso que estábamos ahí, que me aparece, yo en el 2018 participé de muchos congresos, siempre. Y en el 2018 se hizo el congreso, o 17, no me acuerdo, se hizo el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, y todos los países hablantes de lengua española estábamos en Córdoba. Me acuerdo que vino el rey de España, y estando en uno de los eventos que había de las disertaciones, había una delegación de República Dominicana, y la chica me dijo: ¿hay lugar? Y le digo: sí. Bueno, a partir de ese momento apareció todo una comunión, como si nos hubiéramos visto de toda la vida. Qué lindo. Estaba el rector de la Universidad de Santo Domingo, todo equipo de profesores, y bueno, y ahí nace este intercambio con Marlene Rosario Reyes, y ella me conecta a un ciclo que se daba durante la pandemia de conferencias, y yo, mi primer
conferencia que di se llamaba la palabra escrita en la era de la comunicación digital. Y después di otra conferencia, y bueno, yo conferenciaba con gente del Caribe, Puerto Rico, algo tan distante a nosotros. De ida y vuelta, una conversación fluida. Maravilloso fue, había gente, latinos que vivían en California, que estaban en la conferencia, éramos 4, acá no la tengo, ahí los conferencistas. Después otra oportunidad, tuve otra conferencia, ahí empieza ese ciclo y a mí me llamaba la atención porque yo me preparé de una manera como si estaría en una gran sala y yo estaba así con la cámara al frente porque estaba en mi casa, estábamos en pleno COVID. Otra conferencia con Nexo, la Universidad de República Dominicana, con la UNAM de México, y ahí hablábamos de la décima y yo quedé fascinada. Yo hablé de la décima, del Martín Fierro, de cómo están los versos en décima. Me quedé fascinada con las décimas cubanas. Cómo esto que nosotros tenemos la payada, cómo todos los países tienen sus décimas, porque fueron traídas a España la décima. No sabía eso. Y todo esto, como aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Bueno, ellos tienen de otros temas y en décima. Así que bueno, fue dentro de todo eso, que así como escribía los días oscuros, también me aparecían días como esto, que me aparece esto de dar conferencia, que yo lo había soñado toda mi vida. Y digo yo, y se me dio. Pero eso lo hacía virtual. Virtual, todo claro. Virtual lo hacía. Y después... A ver ¿Y seguidores? Un montón, seguidores. Sí, un montón. Y con eso, cuando me parecía tan loco que yo tengo una prima que hacía años que trabajaba así de forma virtual, y yo lo veía como algo de otro planeta. Imposible. Así que bueno, con eso, que yo siempre digo que nosotros los docentes en 15 días armamos una escuela virtual sin saber cómo era. Yo no sé de dónde nos salió todo eso a nosotros, pero la escuela la armamos nosotros, no la armó el gobierno para que los chicos no dejen de tener clase, porque decíamos, y ahora no van a tener clase, decíamos. Pero qué problema era, Graciela, para ese momento. Mucho. Llegó un problema porque no estaba esperado sobre la pandemia. Cuando se presenta el problema se traslada automáticamente a las escuelas y el problema llegó para ustedes, las maestras. ¿Cómo hacíamos? Algo que nunca lo habíamos vivido, claro. Que parecía que uno lo había visto en una película de ciencia ficción, todo eso, porque realmente cuando uno, hoy mirando así, toma la dimensión de lo que ha vivido, Dios mío, ¿no? En esos tiempos. Así que bueno, con eso, para hacerme fuerte, yo creo que esas conferencias me ayudaron un montón. Los chicos también, con las clases virtuales, yo me estaba siempre ocupada. Estaba en mi casa, pero trabajaba en mi casa. El problema, Graciela, discúlpame, te corte. Por favor. El problema también surgió para el papá y la mamá del niño con este tema. Porque ellos no son maestros. Entonces, tenían que enseñarle este mensaje? Que ellos no son maestros. Nosotros después empezamos a dar clases virtuales con los chicos ahí, nosotros acá, y hacíamos las tareas ahí juntos. Pero primero no teníamos ni idea cómo sería eso. Primero parecía que iba a ser una semana, 10 días, y así. Me acuerdo que fue un 20 de marzo cuando se paró todo. Así que, bueno, ahí fue un gran desafío. Ahí aprendimos, los docentes aprendimos mucho de computación, mucho, porque, claro, tenías que estar al tanto de todo para cómo publicar, y tenías tiempo también porque estabas muchas horas sentada frente a la computadora. Y así que Graciela, disculpame, te vuelvo a cortar. Pero ¿sabés lo que pasa? Que hay cosas que por ahí tenemos que tratar de explicarlas.
La doctora. Sí, Por ejemplo, cuando llegó ese momento de interactuar con el niño, el niño mucho no entendía, tendría que estar el papá y la mamá para que le explicara un poco. La maestra también, cómo desempeñar su trabajo a través de esa información, porque el celular, tenemos que entenderlo, para los mayores no es tan fácil. No todo el mundo tenía internet, no todo el mundo tenía computadora. A mí me gustaba porque en algunos casos yo tenía, claro, la literatura es muy atrapante cuando uno da, y me acuerdo que tenía familias que todos estaban en la clase. Se ponían, yo estaba el chico y estaba toda la familia escuchando mi clase. O sea, le daba clase a toda la familia. Y eso me parecía tan lindo. Digo, qué bueno que... Claro, pero eso cuando ya había comenzado a andar, porque el comienzo era lo difícil. No, eso ya andaba, las cosas, es como vos decís, primero fue, ¿cómo hacemos? Y lo hicimos, y ahí pusimos de manifiesto, yo voy a hablar por nuestra región, Sí, está bien, no voy a hablar por otros maestros. Está bien. Digo, toda nuestra capacidad, todo eso que habíamos ido formándonos, que no sabíamos cuándo lo íbamos a usar, y llegó, y lo usamos, y mis compañeros, todo, una calidad para desenvolverse con eso, pero la familia era un gran problema. Y se notó mucho, ahora se está nivelando los niños que iban a primer grado, no son maestros los padres, les pueden ayudar, sí, pero no son maestros. De verdad. Así que, bueno, superamos el COVID, superamos las burbujas, después teníamos clases en burbuja y todo. Bueno, Graciela, vamos a tener que aprovechar el tiempo porque acá el tiempo dispara a gran velocidad. Bueno, vamos a otro tema. Sí. Sos directora de teatro. Soy directora de teatro. Bueno, ¿cómo manejas eso? La verdad que siento una pasión enorme por el teatro. Yo, cada vez que tenemos teatro aquí, en la Fiesta de las Letras, cuando voy a prender las luces que ensayamos, no sé, a mí me agarra una adrenalina, no lo puedo. Pero eso es normal. Pero una emoción tan grande de algo que me gusta tanto. Y bueno, y después empecé a escribir obras de teatro también, escribo obras de teatro. Y hace 4 años, me llamaron del centro de jubilados de Inriville. Bueno, era un desafío. Mis alumnos tienen 87, 85. Los amo porque realmente... Son los mejores chicos y los que se portan mejor. Tienen unas ganas, ellos creen que aprenden conmigo, yo aprendo mucho con ellos, de su vivencia. Bueno, el debut con ellos fue una obra muy linda que escribimos que se llama Cartas al Limón, porque hablábamos de los mensajes, ahora lo rápido que llega todo. Y entonces una de ellas dice, yo con el chiche, para que mi mamá no sepa, nos mandábamos cartitas al limón. Y yo digo, ¿qué es eso? Y dice, la escribía con limón y después la miraba así en el sol. Entonces le digo yo, bueno, es una treta esa. Todo el código secreto. Es una treta esa para poder esquivar ciertas cosas, ¿no? Entonces le digo yo, qué buen título para una obra de teatro. La verdad que... Bueno, espectacular. Y humildad aparte, ¿no? Porque la escribí. Ellos empezaron a contar cómo era con el sulky. Bueno, quedó una obra preciosa. La historia es un jefe de correo viudo, todo transita en el correo y en las casas, diferentes hechos. Uno que el forteno le arrancaba, contaba la historia, con el sulky, la verdad que es una obra, no porque la escribí yo, pero con mucha realidad. Para nosotros nos representan y tendría que volverla a hacer. Ellos son geniales. El año pasado hicimos el gran oráculo. No, qué geniales que son. ¿Cómo se saben la letra? Y aparte,
la desinhibición que es el teatro, porque animarse, aprender la letra, yo le digo siempre, ustedes firme como rulo de estatua siempre, para las clases de teatro. Y así que bueno. Graciela, voy a llevar un poco de comentario con vos sobre este tema, porque justamente yo hoy estuve en una nota en mi radio con el director de cultura de acá, y yo hace como 4 o 5 años que intento hacer una obra cortita con 4 o 5 episodios en la radio, pero haciendo radioteatro. Ah, bueno. Y teatro, hay una cosa que agregar. Ahí tenés que saber expresarte en las palabras, también tenés expresión corporal. Por ejemplo, yo siempre digo, son unas genias. Tengo un solo varón, el único que se anima, porque ellas van a tango, van a todo. Tienen un dominio en el cuerpo, a la edad que tienen. El año pasado hacía una que era borracha. Si viera cómo se caía y él la agarraba, digo, qué bueno. Y ahí entendí lo importante de que es el centro de jubilado cuando funciona bien, cuando los talleres funcionan y ellas van a talleres. Y a eso le sirve al jubilado. Eso le sirve al jubilado. Mucho. Yo hace mucho que lo digo eso. Mucho. Le sirve de mucho. Muchísimo. Aparte, ¿qué te está ahorrando? ¿Una pastilla menos de tomar? Sí, totalmente. Y el radioteatro, bueno, podríamos hacer un radioteatro. ¿De verdad me lo decís? Sí, porque yo le dije a este muchacho, pero si hay 2 que lo hacen, ponemos uno en diferente día que otro. Pero si tenés la posibilidad... Yo le ayudaría para escribirlo, para... Todo. Tu autoría si querés o usá un autor cualquiera. Pero vos la directora y que maneja el grupo. Tiene que ser por lo menos 4 personas. Sí. ¿Un narrador? Sí, un narrador. Porque sí. en el radioteatro, si no hay narración del tema, no sirve. Tiene que haber un narrador. Bueno, el año pasado, hablando de esto, con el Instituto José María Paz de Irriville, hicimos una presentación maravillosa de una chica de Montevideo que es profesora de música, los 4 Juanes, Juan del Norte, digamos las 4 regiones del país, y yo preparé a los chicos en la narración. ¡Qué trabajo que fue prepararlos para que puedan decir bien! Después fuimos a la radio, grabamos los relatos, porque teníamos relatos grabados. No, quedó impecable, pero bueno, mucho ensayo con la letra, muchas lecturas, sí. Mucho cómo lo tenía que decir. Hay que hacerlo de una manera que se asemeje mucho a la propia realidad. Y el narrador tiene una función más importante que los actores, para mí. Porque si el narrador narra mal, lo que están allí en su libreto no termina de dar todo lo que tiene que dar. Tiene que tener las pausas necesarias. Sí, todo. Por ejemplo, yo trabajaba renglón por renglón en la dicción del texto. Sí. En el aula es imposible hacerlo porque son un montón. Claro. Pero ahí está toda la riqueza que yo a veces no puedo desplegar todo esto en el aula porque, bueno, hay diferentes intereses, son un montón, se trabaja de otra manera en el aula. Pero cuando uno trabaja así en eso, en este caso eran chicos de aula, pero bueno, los chicos eran grandes, estaban bien comprometidos en lo que sea. Yo siempre digo, aquí en General Bandicera, aman el teatro los chicos. Vos empezás estos días de clase y ellos te dicen, profe, ¿qué hacemos este año en la fiesta de las letras? O sea, es una fiesta que es de interés general para el pueblo. A la gente le gusta, a los chicos les gusta y se llena. Y digo, qué lindo que les guste, aparte con el templo que tenemos acá de teatro. Sí. Que es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, Graciela, te voy a tomar esa palabra que me dijiste. Sí.
tomate el tiempo que vos quieras. No sé qué temática, qué... No, eso elegilo vos. Eso, el autor debe saber dónde se puede descargar mejor toda su idea. Sí, ¿y los actores de dónde los sacaríamos? Y eso lo buscalo vos también. ¿Querés tomarlo de acá? ¿Querés tomarlo de tu pueblo? Sería de acá. Lo que pasa es que tienen que viajar todas las semanas, porque sería, la idea mía es un programa por semana. Uno y que continúe. Obvio. Le damos un espacio, un mes, Sí. 2 meses, lo que vos quieras, Sí. hasta que tu letra vaya. Hasta que vaya y después lo terminamos. Cuando querés terminar, terminamos. Después, si querés, empezamos otro tema. Bueno, Eso, vamos a ver cómo lo... Es una propuesta de amigo, Sí. nada más. Acá no hay un compromiso. No, yo radio así, teatro, bueno, es explorarlo nada más. Porque es yo cuando estoy ahí me doy cuenta que es lo que yo sé hacer, no sé si lo sé hacer, me gusta. Y el año pasado, con los jubilados, tuve una llamada, fui a ver la obra Calígula de Pepe Cibrián a Belville, y conocí al marido de Pepe Cibrián, que es de Montevideo, el muchacho. Sí, de Montevideo. Y me contacto con Ezequiel Fresotti y le digo, no llamaría a Pepe un día, no nos llamaría un día acá al centro de jubilados para darle un aliento. Bueno, yo quedó eso, se lo dije hoy. Digo, el lunes tenemos ensayo, le dije. Pero nunca pensé que Pepe Cibrián iba a llamar. Yo estaba tan emocionada. 6:30, justo llamó, no solo que llamó, videollamada. Dice, qué hermoso salón, habló con todos los personajes. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Graciela? Él viene de ese lugar de padre y madre. Fueron toda la vida, vivieron de eso y fueron profesionales de primer nivel. Sí, yo estaba muy emocionada, porque es verdad, mama al teatro con la mamadera de haber estado acá abajo, sí, así. por supuesto. Así que bueno. Se nos va el tiempo. Graciela, y bueno, ahora vamos a ver el tema, el portugués. ¿Cómo maneja esto? Ese es otro tema. Bueno, pero por eso vamos tema por tema, porque si no se nos va a acabar el tiempo y vos no terminaste de brindar toda tu capacidad. Bueno, el portugués, yo estudié 6 años de portugués para poder hablarlo, porque a uno le parece que es fácil, pero no es nada fácil después cuando uno tiene que interactuar. Y bueno, y en el año 2010 yo voy al primer intercambio, mira, ya 16 años. Y ya en casa he recibido a 9 chicas. Han parado en mi casa en estos años. El año pasado tuve a 3. Hospedé una semana en casa, como a mí me hospedan cuando voy allá. No tengo más palabras que agradecimiento. Vamos a un colegio de Orionita, pero ahora tenemos otro nexo con una escuela de teatro que estuvo el año pasado. Ya un chico que venía cuando era jovencito, ya es profesional, tiene su propia escuela de teatro, y él vino con su escuela de teatro el año pasado. Y bueno, yo hospedé a 3 chicos, 3 chicas, la madre, la nena y otra adolescente. Y bueno, es muy lindo eso de compartir el día a día. Ellos llegan un día, somos perfectamente desconocidos. Y después cuando se van terminamos todos llorando, porque en una semana de convivir, y bueno, mi esposo dice, bueno, gracias, porque si no fuera por vos yo no tendría esta oportunidad de que en casa estén esta gente. Así que siempre los recibimos con mucho amor, como me han recibido a mí allá. Fui una vez con mi marido también, y uno termina haciendo como una amistad, un afecto, hay un afecto de por medio. De ida y vuelta. Sí. Ellos, cuando vamos allá, ellos cuando vienen acá se sienten que nosotros hacemos un montón de cosas, a nosotros nos parece siempre que nos faltan, y bueno, cuando vamos allá nos sentimos muy halagados por todo, nos hacen conocer un montón de cosas.
y vivir un montón de momentos con la música. Bueno, tengo un amigo que tiene una orquesta que se llama Tren do Ferro y hacen toda samba brasileña. Claro, Y así que hacen folclore brasileño y así que bueno, también escuchamos samba y luego, ese tipo de música, ese tipo de ritmo es de mucha alegría. Ellos tienen como base fundamental, yo diría, algo que está muy pegado a su carnaval. Por eso la samba viene de todo ese tema, esa forma de divertirse. Ellos tienen algo con el carnaval, como vos decís, muy, muy fuerte y muy de esa matriz africana que tiene Brasil. Me acuerdo que una vez hubo ahí una inundación grande y la respuesta de Graciela, se llama ella, la primer profe que me recibió, dice: agora vamos a tener carnaval, todo va a mejorar. O sea que ahora venía el carnaval, vamos a tener carnaval y todo va a mejorar. O sea, como algo purificador el carnaval es para ellos. Sí. Es algo, claro. Tiene un sentido muy... Lo lleva muy adentro. Sí, nosotros, viste que el carnaval... Sí, no, pero el carnaval esto no tiene mucho que ver con lo de ellos. No. Es otra cosa. Podríamos haber estado ligado al carnaval salteño, que es hermoso, jujeño. Cada lugar tiene su estilo. Pero nosotros, con las raíces andinas nuestras, no tenemos esa comunicación. ¿Sabés dónde se asemeja y se arrima bastante a eso? El carnaval de Gualeguaychú. Ahí se imita mucho y se trae mucho Brasil, de lo de allá. Sí, esa zona litoral, digamos. Claro, eso está distante, pero sí, algo se copió. Pero está toda esa zona que ya es húmeda, que es como, son como ellos, ¿viste? Claro. Así que... Graciela, ¿dominás bien el portugués vos? Muy bom. Bueno, yo te voy a poner a prueba. Te voy a poner a prueba. Porque cuando llegamos al final de esta nota, te voy a hacer la despedida que corresponde en mi caso, pero las últimas palabras y la despedida te la va a hacer mi camarógrafo. Bueno. Gabriel, ¿sí? ¿Por qué hago? No sé, pero te va a sentar acá y la va a despedir a Graciela. Así que... Vamos a hablar portugués. Claro, porque él, el otro día hicimos un viaje juntos a Florianópolis y él actuaba un poco como introductor, porque había cosas que yo la pesco, pero no tanto, ¿viste? No. Bueno, qué sé yo. Bueno, ¿qué tenés para decirnos de la escuela de Valdicera o el pueblo de Valdicera, que vos lo palpaste desde hace muchos años, desde el secundario, y también de lo que traes de Inrevilla? Y después viene una pregunta final y ya nos vamos. Bueno, ¿qué puedo decir de acá? Que estar muy agradecida de todos mis alumnos, familia, mis compañeros que adoro, los que algunos tengo en el cielo también ya, como el Beto. Así que... El gran Beto para nosotros. El gran Beto para nosotros. Bueno, que ya se me nublan los ojos con esto. Un lugar que no tenía nadie, yo no tenía familiares, no tenía nada que me trajera aquí. Y siempre cuando vengo y miro así el pueblo a la mañana, cuando veo en el auto, digo, ¿cuánta gente conozco? Siempre pienso eso y siempre vengo con alegría. Nunca vine, tengo que irme a Valdicera, no, siempre he venido con alegría. Siento que mis alumnos me quieren mucho, ellos me dicen la Bachi a mí. No, sí, lo tengo claro eso. La Bachi. Una cosa, una incursión que tuve con Marina, con tu hija, y con la Cele, fue en el cine. Dirigimos lo del himno nacional argentino. Ese video tan hermoso que yo nunca había hecho cine, el año pasado. Fue algo... estaba la Cele, estábamos en la biblioteca de aquí del Capdevila y dice, Cele, le preguntaba,
de la escena, era la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Y dice la Cele, no, yo lo único que hago las tomas. Ay, a mí me dio una... porque ella estaba, claro, trabajando en su carrera. Claro, y a mí me dio una cosa, y entonces yo entre mí dije, bueno, yo voy a poner a prueba todas mis herramientas del teatro para dirigir cine. Y así fue. Que hicimos, con William, que era Vicente López y Plane y Blas Parera. Bueno, hicimos toda la escena cuando se presenta el himno nacional en la casa de Hermosa, las tomas de CL. Muy muy bien editada, muy linda. Claro, ella es una está profesional. En su camino. Sí, está en su camino. Así que este año, bueno, es mi último año de trabajo. No me diga. De trabajo en la escuela. ¿Te jubilaste? Sí. Y así que bueno, todavía no estoy pensando que me voy, ni lo dimensiono, pero bueno, voy a dejar las aulas y la escuela, si bien tiene un trabajo muy sobrecargado administrativo, el contacto con los jóvenes es único, es maravilloso, es de un aprendizaje mutuo, de una alegría que tienen los jóvenes que te contagian, porque a veces vos decís, tal cosa, y ellos son jóvenes, tienen la risa, ¿Sabés lo que pasa, Graciela? Lo que vos me estás diciendo es muy real y vale la pena comentarlo. Cuando uno se junta con jóvenes, porque a mí me pasa con el tema de la música, parece que uno ralentiza el camino a la vejez o al adulto mayor. Al tiempo cronológico, digamos. ¿Qué sé yo? Cuando uno se junta con personas así, parecería que tiene una expectativa de vida diferente. Exactamente. Así que bueno, eso lo voy a extrañar mucho porque yo no vivo pensando en el día que me voy a jubilar. Cuando me llegue y ya está, dije yo. Porque lo hago con mucho amor. Y otra cosa, yo te molesto mucho, pero a mí me sale la pregunta y en realidad te la tengo que hacer. Si la puedo responder. Una persona que entra... un médico me dijo que la tercera edad, o sea, uno pasa de una persona mayor a la vejez a los 65 años. Y a los 60 se jubilan las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Vos vas a dejar de dar clase. Allí va a llegar un vacío en tu vida. ¿Pensaste? Vos sos estudiosa, sos inteligente. ¿Pensaste cómo llenar esos huecos? Bueno, sí, ya lo estoy haciendo. Muy bien. Muy bien. Bueno, y es lo último que voy por ahora, no sé. Porque ahí se va a producir un vacío, bueno, junto con Rocío, la pequeña Rocío, la profe de lengua pequeña, digo yo, el año pasado empezamos un camino. Fuimos a un congreso de caminería. No sabíamos ni de qué se trataba, pero fuimos. Eso, viste, cuando ese vi luz y entré, bueno, sí. Fuimos. Bueno, ahí nos enteramos que hay todo por la Junta Histórica de Córdoba y a nivel nacional, hay que contar la historia de estos pueblos, porque no está contada. Porque hablamos de historia de mucho antes, sí. Y no la de estos momentos, de estos 100 y pico de años que tienen todos nuestros pueblos. Bueno, en el Congreso de Caminería hay toda una recomposición histórica para poner en valor todo lo que es el Camino Real del Sur, que seguía el río acá Carcarañá. Así que todos estos pueblos estaban bajo la tutela de lo que era la posta de Lobatón en Inriville. La posta fue fundada en 1540 por el rey. Estudiamos todo
como era un maestro de posta, era como si fuera un intendente, donde cambiaban los caballos, las diligencias, era como actualmente tenemos la estación de servicio que pagamos. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos en esa investigación de que eso va a ser publicado en el libro de Caminería Histórica, y hay todo un trabajo grande, y yo creo, yo tengo un sueño, decía alguien una vez. Yo creo que nosotros tenemos que convertir este rinconcito donde vivimos nosotros en algo turístico. Y creo que Buena la idea. y creo que Inriville como base tiene todo, pero yo no pienso en Inriville nada más, yo pienso en nosotros. Decir, bueno, ¿qué tiene Valdicera para mostrar a un turista de la historia? Casualmente a los chicos les hace un folleto turístico de Valdicera. ¿Qué tiene Valdicera, ya sea en la zona rural? ¿Cómo mostramos? Yo he visto en Brasil, por ejemplo, la cosecha de la uva, la zona de Florianópolis, cómo hacen de la cosecha una fiesta para mostrar al mundo cómo es este lugar tan potente, porque nosotros no le estamos sacando el jugo a todo esto. Nosotros acá estamos en una zona por excelencia de producción. Bueno, entonces hay un señor que me visitó en este verano también, de hacer un complejo de sacar aguas termales y de construir un campo termal en la zona de Inriville. Imagínense la fuente de trabajo que sería para todos estos pueblos. O sea que yo sueño con eso y creo que se va a cumplir. Graciela, ya que sos una historiadora, No soy historiadora, me animo. Y bueno, no importa, pero tengo personas que te pueden ayudar mucho, porque de los años que vos hablás, acá había una zona donde todavía había indios. Los Ranqueles, Montemolino. Bueno, claro. Y bueno, yo tengo estudiosos que pueden colaborar con vos de este tema. Ay, bueno, yo leí para esta investigación que hicimos, una se llama Inriville, posta de la historia transcurrida, usamos una parte del himno, y por la posta estaba bien donde hace el puente ahí de Marco Juárez, que va a Marco Juárez, que hace la vueltita al río, ahí estaba la posta de Lobatón. Y bueno, Seymour en el libro El poblador de las Pampas habla de todo esto. Uno tiene que olvidarse de los pueblos, era Pampa. Sí. Y bueno, esta zona era habitada por ranqueles y los describe, qué interesante eso. Bueno, y sí, te voy a conectar con él, porque él es un estudioso, y no solamente de este lugar. Él te va a contar historias desde la parte sur de nuestro país, con conexiones a esta zona de los indios y los últimos hasta los últimos que quedaron. Y por ejemplo, el camino real digamos, se establece en lo que es siguiendo el río Carcarañá, y ahí en Saladillo el camino real a Cuyo era, o sea, se venía por acá, vadeando el río hasta el río Cuarto, y se seguía hacia Cuyo por esta zona. O sea que, bueno, estamos en eso, hemos leído mucho, y a raíz de eso también, estando el año pasado fuimos a disertar a un cativo, nos contacta una mujer de Córdoba, René Mengo, que hizo toda una investigación de la línea del ramal del tren desde Rosario a Bower, que yo no sabía que es la vía férrea que pasa por Inriville, y ahí también hicimos otra investigación. O sea que... Tengo otra persona que te va a ayudar en eso también. Así que... Bueno, gracias. Va a ser para que charlen 2 o 3 días seguidos si tienen el tiempo, pero todas estas personas van a llegar a nutrir, y de mucho, la historia no reciente, sino desde los tiempos, digamos. Claro, cuando realmente todavía acá se estaba... Era Pampa. Claro, donde la colonización
o sea, los productores empezaron a venir después, pero que yo te puedo decir, estas dos personas, una conoce mucho de esa etapa de los indios y hay otra persona que conoce mucho del comienzo del ferrocarril, la formación de la localidad. Claro. Porque primero llegó el ferrocarril, según él, y después vinieron las localidades. Sí, exactamente. Bueno. O sea, el ferrocarril trajo los pueblos, claro, digamos. Exacto. Bueno, así lo vamos a dejar porque el tiempo se nos acaba. Así que bueno. Así que una última palabra y contame cortito. Esto ya está. Sí. ¿No te queda más nada para decir? O si no, decime, pero cortito. Todo esto que vos, este camino, estos diferentes caminos que tomaste, leíste mucho, escribí mucho, sos una persona aplicada, das clases en las escuelas, ¿te trajo dificultad para criar tu familia? No, porque digamos, a todo esto uno sola tampoco lo hace, ¿no? Yo, si tengo que decir, tengo mi compañero, mi marido, es de fierro, porque ¿en qué sentido? Él está siempre ahí como apoyándome en lo que, qué bueno, digamos, en lo cotidiano me apoya él. Hay que comprar algo, hay que hacer esto, me apoya él porque me da el tiempo para que yo me pueda dedicar a esto, porque dar clases, esto lleva mucho tiempo. Por eso te pregunto, ¿cómo fue formar y criar la familia? ¿Vos tenés 2 chicos, decís? 3, pero 3. Ahora me quedó uno solo, el más chico. Todo esto lo hice con los chicos grandes. La carrera la estudié con los 2 primeros chicos y ahora el más chico que tiene 22. Así que bueno, y ahí donde yo voy siempre, uno solo no hace nada. No. Y yo creo mucho en el otro y en el que lo otro me puedo dar, me puede ofrecer, me puede acompañar. No, me parece que los laureles no son de uno solo. No, por supuesto. Como la rama que tiene un montón de hojitas. Totalmente de acuerdo. Esto es así. Así que no te queda otra cosa más de lo que ya hablamos. No tenemos que ir porque el camarógrafo dice que se acaba el tiempo. Bueno, así que yo te estoy agradecido mucho que hayas venido y que te haya prestado a dar todo tu conocimiento, porque esto sirve para que el pueblo lo vea y después lo verá el mundo, porque lo subimos a YouTube y después lo podrá ver en cualquier lugar. Bueno, así que estoy muy agradecido, espero que te hayas sentido bien. Muy bien, muy cálido, muy de confianza para poder expresarme, para poder hablar. Hoy cuando pensaba, digo, yo siempre no hablo nunca de lo que yo hago, de todo lo que hago, y pensaba, digo, voy a hablar de mí, decía, y porque yo voy haciendo y no me doy cuenta de todo lo que hago. Pero está muy bien, porque el objetivo nuestro es sacarle las palabras y todo lo realizado por la persona que se sienta ahí en tu lugar y nos cuente todo lo que hizo y lo que va a hacer, o cuál es su pasado, cuál es su futuro también. Y bueno, y también que siempre le digo a mis alumnos que hoy con esta comunicación global que tenemos en el mundo, agradecer que vivimos en un pueblo, que tenemos la tranquilidad de los pueblos y que se puede, siempre inspirando a que se pueda, a que ellos puedan hacer, pónganle ganas a todo, lo demás se va a solucionar. Ya va a llegar. Bueno, Graciela, otra vez, muchísimas gracias, y ahora la última despedida te pongo a prueba a vos y al camarógrafo, que se sienta acá y te despida. Bueno. Gracias, Graciela. Gracias, Juan Carlos. Lo más difícil está frente a la cámara. Bom, Graciela, muito obrigado por sua presença conosco. Bueno, eu estou mais que obrigada por poder falar de as coisas que faço com meus alunos, já seja no nível médio, nos idosos. Eu estou agradecida de vocês.